Bueno, recibo con gran placer como invitado especial en esta emisión de Con Punto y Coma al diputado Henry Merán Gil de la provincia de San Juan de la Maguana por el Partido de la Liberación Dominicana. Al fin se produjo el encuentro, Henry. ¿Qué hay de nuevo? Para mí, don Trifolio, un grato honor compartir con usted en su tan prestigioso y ya por décadas espacio, y desde luego habíamos coordinado en múltiples ocasiones este encuentro, pero finalmente se dio para beneplácito mío y honor mío sobre todo. Es un placer, es un honor tenerle por acá como invitado de Con Punto y Coma, 18 años consecutivos haciendo televisión con otro son, donde vienen a conversar precisamente aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Diputado, nárreme un poco esa vivencia suya a raíz del problema que se dio con esto de la reforma constitucional. En lo personal, usted como padre, como ciudadano, esa experiencia, ¿cómo podríamos describirla? Bueno, como dirigente político, sin duda, siempre he sido consciente desde el inicio de mi carrera en la actividad política de manera profesional, porque ejercemos la actividad política de forma profesional. Siempre hemos entendido que hay coyunturas, hay etapas, hay fases en el desarrollo político particular de cada dirigente y sobre todo del devenir político del mismo pueblo dominicano, que definen responsabilidades, definen situaciones puntuales, definen retos. Y por más de un año se produjo una coyuntura muy particular en la sociedad dominicana y sobre todo a nivel de la clase política nacional, donde se inició un proceso en procura de conseguir y materializar una reforma constitucional. Desde luego nos tocó asumir una serie de papeles protagónicos como coordinador de un equipo formidable, valioso, leal, entregado, patriótico de legisladores y legisladoras de la República, y desde luego agotamos las diferentes etapas de este proceso de forma efectiva, de forma coherente, muy bien articulada, que logramos para provecho del pueblo dominicano, nuestro propio partido, tener el éxito que la misma sociedad estaba esperando. Fue un proceso interesantísimo, de unos niveles de confrontación, desde luego, bastante importante a lo interno del partido, luego en sectores importantes también de la sociedad, pero la experiencia no pudo ser mejor, muy ardua, desde luego, ¿Y agotadora. no sintió, perdón, usted algún nivel de impotencia, sobre todo en aquella ocasión en que usted fue físicamente agredido? Digo físicamente agredido a consecuencia, ¿verdad?, de los gases que se expandieron en los alrededores del Congreso y que hicieron llevarlo a usted de emergencia a un centro clínico. ¿No pensó usted en aquel momento, bueno, ya todo terminó, realmente esto no vale la pena? Sin lugar a dudas, Trifolio, en situaciones, mi querido amigo, como esa, se piensa de todo, pero cuando se tiene coherencia, visión clara sobre lo que se procura y lo que se defiende, en definitiva, si la causa defendible es justa y bien entendida por el pueblo dominicano como esto, pues todos los daños colaterales, incluso hasta en términos físicos que uno pueda sufrir, quedan suplidos, quedan subsanados por el interés mayor. Y el interés mayor en este caso siempre fue que se respete por un lado la Constitución de la República y por otro lado que el desarrollo institucional y democrático del pueblo dominicano siga su curso. Por vía de consecuencia, al asumir tareas tan importantes como esta, siempre hay que tomar en cuenta esos daños colaterales que pueden incluir los aspectos físicos personales de cada dirigente político. Diputado, y qué bueno que el presidente de la República asimilara, interiorizara el valor de esos reclamos, porque al final la decisión del presidente de la República terminó coincidiendo en cierto modo
con lo que fueron esas reclamaciones del pueblo dominicano. Sí, sin duda hay que reconocer que el presidente de la República, en primer lugar, es un dirigente con altas calificaciones en términos de razonamiento político, práctico, teórico. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que todos los presidentes, los dirigentes de ese nivel y categoría, tienen un círculo cercano que muchas veces procura objetivos que no son necesariamente los que le convienen al líder, a pesar de eso y a pesar de los niveles de confrontación, en un momento llegar a ciertas situaciones complejas, ¿verdad?, de desavenencias, pues él pudo finalmente, bajo un esquema, repito, de razonamiento lógico, de entender la coyuntura y sobre todo de entender lo que más le convenía a la sociedad dominicana y a la institucionalidad democrática, pudo tomar la decisión históricamente correcta que preserva su legado político, preserva su legado como estadista y en definitiva preserva su legado histórico para las futuras generaciones. Diputado Henry Merán, usted es un hombre de mucha confianza por parte del expresidente Leonel Fernández, uno de los pilares de su proyecto político presidencial. ¿Cómo está siendo asimilado realmente ese proyecto que va en dirección a que el presidente del PLD y expresidente de la República regrese al solio presidencial? ¿Cómo está reaccionando el pueblo dominicano en sentido general frente a la propuesta de Leonel Fernández? Sin lugar a dudas, de la manera más ventajosa y exitosa posible. Yo diría que la trayectoria política del compañero ciudadano, presidente del partido y expresidente de la República, Leonel Fernández, es el símbolo del éxito y de la inmaculanidad en esa trayectoria. ¿Qué significa esto? Que de cara al proceso primario del 6 de octubre y sobre todo del proceso general del próximo mayo del año 2020, el proyecto político, las aspiraciones que encarna el presidente Leonel Fernández, que son las mismas del pueblo dominicano, resultarán claramente exitosas y privilegiadas en ese proceso electoral. Y el proyecto, sin lugar a duda, luce que va, en este caso, a todo vapor y viento en popa. La simpatía que consiste el respaldo, la popularidad que despierta el presidente Leonel Fernández en toda la geografía nacional, luce imbatible, luce inmejorable. Prácticamente iniciamos un proceso de precampaña en esta semana con una posición en términos de encuesta inmejorable a lo interno del Partido de Liberación Dominicana y desde luego en sentido general en toda la sociedad, lo que convierte la precandidatura oficial ya del presidente Leonel Fernández en exitosa, sin lugar a dudas. Diputado? ¿A qué se debe fundamentalmente? Eso está combinado, Trifolio, y aunado a múltiples factores. En primer lugar, una sólida preparación en términos de principios y valores individuales, a una sólida formación académica, técnica, científica, que bien es reconocida nacional e internacionalmente que tiene el presidente Leonel Fernández, a una trayectoria política a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana impecable, inmejorable, un compañero que desde la fundación del partido viene desarrollando una labor orgánica, diríamos, extraordinariamente exitosa, valorada por toda la base de dirigencia media y sobre todo los más altos organismos del partido como muy positiva, y desde luego la posibilidad de haber dirigido el pueblo dominicano, haber tenido 3 gobiernos exitosos como lo que ha tenido el presidente Leonel Fernández, permiten esa combinación de factores que el pueblo dominicano lo vea como un presidente triunfador y un presidente que en el año 2020 están garantizados los mejores anhelos y deseos y aspiraciones del pueblo dominicano. Diputado Henry Merán Gil, fíjese, algunos consideran que ha sido una expresión de democracia interna, sobre todo, en el PLD, el hecho de que hoy tenemos
alrededor de 11 precandidatos a la presidencia de la República. Otros entienden de que la competencia ha sido y seguirá siendo muy desigual, porque utilizando los términos llanos de los dominicanos, se ha puesto a competir, si es que cabe el término, a peloteros triple A con un profesional de grandes ligas, como lo es Leonel Fernández en la política dominicana. ¿No piensa usted que esa situación debió evitarse? De tener que ver cómo realmente en este escenario hay un enfrentamiento muy desigual. Es una situación innovadora para el partido, yo diría que para el país, pero posibilita una alta participación democrática, lo cual es importante y positivo. Innovadora, primero, porque la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la 33-18, define la posibilidad de que los partidos puedan elegir la modalidad de escogencia de sus candidatos a cargo de elección popular. Por vía de consecuencia, el Partido de Liberación Dominicana decidió una modalidad de proceso primario abierto que en principio se planteó que iba a ser simultáneo, pero terminó siendo un solo partido, en este caso el PLD, que va a ir con el bien llamado padrón abierto, y esto posibilita, desde luego, una apertura en términos de la sociedad y la membresía del partido hacia las aspiraciones y la sociedad hacia pronunciarse sobre esas aspiraciones. En ese sentido resulta innovador. A lo interno del Partido de Liberación Dominicana también, por primera vez, se apertura en el Comité Central o a partir de la decisión del Comité Central la oficialización de 11 precandidatos. Un número que desde luego para la historia del Partido de la Liberación Dominicana resultaría en principio, don Trifolio, insólito, ¿verdad? Hablar de 11 precandidatos presidenciales por el PLD, cuando veníamos de la concepción bochista de unificar previo al CC un compañero al Comité Central y proclamarlo en el mismo, o a lo sumo 3 compañeros presentarse, en una ocasión 4, pero en definitiva la cifra resulta innovadora, resulta interesante, desde luego. Yo creo de manera muy particular en la participación democrática y en que la medida que haya más aspirantes a los diferentes cargos de elección popular, pues mucho mejor. Diputado, pero perdóneme, podría también, en cierto modo, eso traducirse en algo muy negativo. Usted sabe que la actual ley electoral establece de que quien aspira a una posición elegible, no electoral, si no pasa, no puede luego aspirar a otra. Entonces eso podría conducir a que algunos de los actuales aspirantes, ¿verdad?, a convertirse en candidato oficial presidencial del PLD y no lograrlo, terminen sentándose en el banco y realmente prácticamente cosificarse y no movilizarse a favor de aquel que real y efectivamente lograra coronarse con el triunfo, con el éxito. ¿Qué le parece? Brevemente, por favor. La ley 3318 del Partido de Agrupación de Movimiento Político, una de las grandes conquistas que prevé y que asumió como principal demanda del pueblo dominicano fue la prohibición absoluta y tajante del transfugismo. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que el próximo 22 de agosto sea inscrito formalmente por su partido como precandidato a una posición de elección popular, de manera necesaria y obligatoria se inhabilita de poder participar por otra organización política a un cargo de elección popular, y más aún, en su propio partido no podría ser tomado en cuenta para una posición durante el mismo periodo electoral. Eso trae una gran ventaja, eso corrige una distorsión que se había hecho consuetudinaria en la actividad política dominicana, donde usted podía estar prácticamente, ser bailoteado por diferentes organizaciones políticas y al final desconocer la organización política que la cual usted fue originaria. Desde luego,
siempre existe la posibilidad de aquel compañero o ciudadano o ciudadana que pierda un proceso. Bueno, si se integra, si no se integra. En el Partido de la Liberación Dominicana la tradición siempre ha sido la unidad y la integración. Ahí no va a haber ningún inconveniente. Bueno, prometo de que seguiremos conversando con el diputado Henry Merán del Partido de la Liberación Dominicana, de la corriente, ¿verdad?, política, presidencialista, del doctor Leonel Fernández y representante de la provincia del Granero del sur de la República, San Juan de la Maguana. Vamos a seguir más adelante tratando temas de mucho interés para todo el teleauditorio. Por favor, no se muevan de ahí, porque en breve lo continuamos.